Muy buen día a todos. Me da mucho gusto volver una vez más a compartir acerca de algo muy bueno que es el Evangelio de Jesús. Pero qué increíble cuando hablamos acerca de la crucifixión, y aún más increíble el saber que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Saber que Él nos ha dado otra oportunidad y que juntamente con Él podemos vivir eternamente y vivir gozándonos de lo que Él hace en esta vida. La verdad es que servir a Dios es una cosa increíble, conocer su palabra y estar cada día metido en lo que Él quiere que nosotros hagamos es una cosa importante. Acabo de hacer unas visitas el día de hoy, es algo increíble que pude volver a tener contacto con personas que les hablé de Jesús y que hoy estuvimos platicando por un buen rato. Pero qué increíble saber que la sangre de Jesús sigue activa. La sangre de Jesús puede venir a nuestras vidas cuando clamamos a ella. La sangre de Cristo y su crucifixión y su resurrección no fue en vano. Él murió en la cruz para que nosotros gozáramos de una vida plena en Él. Yo quiero dar un tipo de continuidad a este mensaje tan importante basado en el libro de Lucas, capítulo 24, y quiero llevarte poco a poco a este viaje en las Escrituras, donde tú y yo podamos aprender más acerca del Maestro, más acerca de Jesús. Dice, y el primero de los sábados, muy de mañana, vinieron al monumento y trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta de la puerta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice que aquí, muy de temprano, unas mujeres, entre ellas María Magdalena, llegaron al sepulcro donde Jesús había sido sepultado después de la crucifixión, de esa horrenda etapa de crucifixión, y vemos que el cuerpo de Jesús ya no estaba. Es más, la roca que estaba ahí de gran peso, que pesaba arriba de 500 kilos o más, había sido removida. El haber removido esa roca no era con un ejército de 10 soldados o con un equipo de 100 soldados, nos está hablando que literalmente la roca fue movida sobrenaturalmente para que Jesús resucitara de entre los muertos. Y dice así, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y vemos aquí que Jesús nos deja algo bien en claro. Él no vino a reinar para ser sepultado por siempre. Él vino a reinar mediante su sangre preciosa y a morir en la cruz del Calvario para que entendamos que después de resucitado, Él le da vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. El Señor Jesús murió y resucitó con el propósito de que tú y yo tuviéramos un encuentro con Él personalmente y lo conociéramos como la persona que Él es, Jesús, Padre y Espíritu Santo, porque Él nos dejó al Consolador. Pero es importante entender que el Señor Jesús nos da vida cuando estamos muertos espiritualmente. Lo que sucedió en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron y comieron del fruto prohibido, ahí experimentaron una muerte espiritual que fue a través del primer Adán. Pero el segundo Adán, que es alma, espíritu vivificante, que es Jesús, viene y nos trae vida
y vida en abundancia. Entonces los ángeles le dicen en el verso 6, no está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea colgado en un madero y resucite al tercer día. Qué increíble que el Señor Jesús ya había profetizado de su muerte, pero también de su resurrección. Al tercer día Jesús iba a resucitar de entre los muertos. ¿Puedes imaginarte eso? Qué escena tan increíble. En la historia no ha existido un hombre que haya vencido la muerte. Ni Lenin, ni Hitler, ni hombres que oprimieron el mundo y que trataron de gobernar el mundo a través de la tiranía. Ellos no pudieron resucitar. Sus cuerpos yacen en la tierra, en el polvo. Después de haber hecho tantas atrocidades y maldades, sus vidas se quedaron enterradas por siempre. Pero solo hay alguien que se levantó de entre los muertos y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por quien tú y yo tenemos perdón de nuestros pecados. Porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús y creemos en Él, creemos en su crucifixión y en su resurrección, que es la más importante, Él nos da vida para que reinemos aquí en vida, en el nombre de Él. Y qué increíble que llegaron y los ángeles les dijeron algo que ellos ya sabían. El Señor ha resucitado. Qué increíble. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás que estaban con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía como locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio solo los lienzos allí echados, y se fue maravillado entre sí de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios llamados Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aconteció que yendo en comunión entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Qué increíble que el Señor Jesús, después de que resucitó, tuvo varias apariciones. Se les apareció a los 11, pero también había unos hombres que a pocos kilómetros del lugar donde Jesús había sido crucificado, se apareció a estos hombres mientras caminaban y platicaban de las obras buenas que Jesús había hecho. Y qué increíble escena el saber que el Señor Jesús tiene un milagro poderoso para cada uno de nosotros a partir de la resurrección. Porque una vez que nosotros caminamos en la fe que el Señor Jesucristo quiere que vivamos, es importante que tú y yo podamos comprender que su gloria se va a manifestar a aquellos que claman a Él con hambre. Pero aquí en esta escena vemos algo interesante. El Señor Jesús se apareció a 2 hombres que estaban interesados en saber lo que había pasado con Jesús, el cómo había muerto, pero ellos no sabían de que Jesús iba a resucitar. Sin embargo, Jesús tocó ese interés en sus vidas y se les apareció con un propósito especial. Sabes, yo recuerdo en el 2015 que tuve una experiencia sobrenatural con Dios. Yo recuerdo que después de que fuimos a mi ciudad natal a visitar a mi hermano en un momento difícil que él había tenido de una pérdida, recuerdo que cuando veníamos de regreso, mi madre y yo tuvimos un encuentro tan poderoso. Yo recuerdo que mientras estábamos tristes y agonizando por el dolor que habíamos vivido de nuestro familiar, recuerdo que había un hombre parado enfrente de mi mamá,
ahí en el camión que nos iba a traer para acá, para Aguascalientes. Y el hombre le estaba diciendo a ella que le gustaba mucho el corazón de mi madre y le gustaba cómo era. En ese momento yo me le acerco y le digo que si se le ofrecía algo, y él me dice, me llamo Jesús, entre otras palabras que me dijo, y no me puedo quitar eso de la mente, ¿sabes? Estos hombres en Emaús tuvieron la experiencia de ver a Jesús en persona. En el 2015, Dios permitió que yo tuviera una revelación de su persona en un camión que venía de viaje de Juárez a aquí, a Aguascalientes. Y recuerdo que me dijo, yo soy Jesús. Cuando yo escuché eso, yo sentí algo bien tremendo, me senté y recuerdo que solamente escuché la voz de Dios en mi espíritu que me dijo, por cuanto te has despojado de luto y has creído en mí, te he honrado con la manifestación de mi persona. ¿Sabes? Tú y yo podemos tener experiencias poderosas en Dios. Es increíble que tú y yo podamos ver que el Señor Jesús se puede manifestar a nuestras vidas de diferentes maneras. ¿Sabes? El Señor Jesús no resucitó solamente para que lo recordemos, igual que la crucifixión. El Señor Jesús está vivo. Él está vivo para ti y para mí. Y Él nos va a dar vida en medio de los delitos que hayamos cometido. Lo único que debemos de entender es que debemos de proceder a Él con verdadero arrepentimiento y verdadera fidelidad a Él. Porque una vez que dejamos que Jesús gobierne nuestras vidas, déjame decirte que ya nada puede ser igual. Todo debe de cambiar en nuestro entorno. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con las Escrituras, podemos entender una cosa especial. ¿Sabes? Dios está vivo mediante su palabra. Cuando tú y yo permitimos que Dios haga cosas poderosas a través de nosotros, ¿sabes? Él no nos va a dejar atrás. Nos va a permitir tener una revelación fresca de Él. Nos va a permitir conocerlo más y más. La resurrección fue una cosa importante en la esencia de Jesús, en su misma gloria. Y fíjate que Jesús se acercó a estos hombres y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días. Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le colgaron de un madero. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, los cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Ellos escucharon por medio de estas mujeres que Jesús había resucitado y que habían tenido una visión de ángeles. Sin embargo, sus ojos estaban velados para no ver más allá. ¿Sabes? Jesús se apareció y sus ojos estaban velados. ¿Sabes? Tú puedes tener un encuentro con la palabra de Dios y todavía tus ojos estar velados. Tú necesitas pedirle a Jesús que te revele la cruz y te revele la resurrección, porque todo tuvo un propósito y un porqué para nuestras vidas. Yo quiero decirte que más adelante en estos versículos, el Señor Jesús permitió que los ojos de ellos vieran, y el Señor Jesús los reprendió y les dijo, hombres tardos para oír y para entender, que no sabían que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y al tercer día resucitara. ¿Por qué?
porque ya se había escrito que Jesús resucitaría de entre los muertos, para que nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, al clamar a su sangre y por salvación, íbamos a resucitar juntamente con Él, como dice el apóstol Pablo, en espíritu. Y esto nos habla algo bien importante. Cuando tú y yo creemos totalmente en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, déjame decirte que no hay fallo, no hay error. Tú y yo podemos caminar con Jesús como hijos predilectos el resto de nuestras vidas. Quiero decirte que estos hombres que iban en camino a Emaús batallaron para entender y tener ese encuentro. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nuestro pecado vela nuestros ojos para que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Y sabes, Dios tiene cosas grandes para ti. Y no se encuentra solo en una obra de teatro, de peregrinación. Se trata de que tú abras tu corazón verdaderamente al Señor y Rey Todopoderoso. Porque así como Él resucitó, ¿sabes? Él puede resucitarte de las situaciones que tú estás viviendo. Puedes estar a punto de estar viviendo una situación de divorcio y ¿sabes qué? Jesús quiere resucitarte en medio de esa situación. Puedes estar viviendo una situación muerta en tu relación con tus hijos y Jesús puede resucitar esa relación en tu propia vida. Puedes estar viviendo una vida económica muerta, pero ¿sabes qué? Cuando tú depositas tu fe en Cristo Jesús, Él puede resucitar tu vida económica de una manera sobrenatural. Y la Biblia nos dice claramente que el Señor Jesús vino a traer vida a través de esa resurrección. Durante ese tiempo que estuvo en la tumba, dice la palabra que Jesús descendió a las partes más bajas del infierno y avergonzó públicamente a Satanás y le quitó las llaves del Hades, del infierno. ¿Qué significa esto? Que a través de su resurrección, escúchame bien, hubo libertad. A través de su derramamiento de sangre hubo libertad para ti, para mí. Lo único que tienes que hacer es clamar a la sangre del Cordero Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero hacer una oración de 3 maneras y quiero que cierres tus ojos ahí y digas conmigo: Señor Jesús, en este día yo clamo por tu sangre para mi vida, para mi familia, para mis hijos y para mis finanzas. Señor Jesucristo, yo te pido que tu sangre se derrame sobre mi vida de una manera poderosa. Trae libertad, porque tú resucitaste y tú resucitarás de mi vida todo aquello que está muerto. En este momento, Señor Jesús, yo vengo delante de ti presentándome a ti como una persona que cree fielmente en tu resurrección. Señor Jesús, gracias por haber resucitado y gracias por lo que tú tienes para mí, para mi familia y para mis finanzas. En el nombre de Jesús. ¿Sabes? Si hiciste esa oración con fe, tenlo por seguro que Jesús va a hacer la obra en tu vida. Sigue a Cristo con todo tu